Hola a todos, bienvenidos a la cuarta parte de Biomecánica de ATM y en este capítulo vamos a ver artrocinemática. Bueno, a prestar atención acá porque generalmente donde más falencias hay es en la artrocinemática y donde por ahí hay que poner un poco más la cola en la silla y analizar el movimiento de la articulación. Bueno, en este capítulo lo que vamos a ver es cada movimiento que venimos viendo anteriormente. Vamos a analizarlo desde la artrocinemática. Bien, el primer movimiento que vamos a ver es la apertura, ¿sí? En el cual vamos a ver dos momentos, ¿sí? Este va a ser el primer momento de la apertura. Vamos a aclararlo acá por las dudas. Va a ser el primer momento de la apertura. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a poner acá un resaltador. Vamos a ver que va a haber un avance, ¿sí?, del cóndilo del maxilar. O sea, acuérdense una cosa, siempre el maxilar va a ser la porción móvil del ATM. Acuérdense que el temporal es un hueso que está suturado, ¿sí?, en el cráneo, por ende no se va a poder movilizar. El que se mueve siempre va a ser el maxilar inferior. Bien, es un avance del cóndilo del maxilar sobre la cavidad glenoidea, ¿sí?, del temporal, y a su vez ese avance del cóndilo del maxilar va a producir un retroceso del ángulo inferior del maxilar. Ahora lo vamos a ver en simulación 3D. Este movimiento se denomina campaneo, ¿sí?, porque el maxilar hace un movimiento como si fuera una campana oscilando. Bien, este avance, ¿sí?, produce una traslación, ¿sí?, del cóndilo maxilar hacia adelante sobre la cavidad glenoidea del temporal, como hablamos recién. El cóndilo del maxilar es la porción móvil, en este caso, de este primer momento de apertura. ¿Y qué pasa con los meniscos? En la primera clase habíamos hablado de que los meniscos se encargan de coaptar esta articulación para evitar el tema del roce entre las superficies articulares. Acuérdense que nosotros estamos hablando todo el tiempo, en la masticación también se produce mucha presión en la articulación temporomaxilar y para evitar que se dañe están los meniscos amortiguando la presión y la fuerza ejercida por los dientes también al momento de la masticación. Bien, los meniscos, ¿sí?, en este caso, se desplazan hacia adelante siguiendo al cóndilo maxilar, porque el cóndilo los está arrastrando, entre comillas, hacia adelante, ¿sí? Y en la apertura total, que es la segunda fase de apertura que vamos a ver, ¿sí?, se alojan por debajo del cóndilo temporal, o sea, cuando el máximo arrastre al que llegan los meniscos es hasta el cóndilo del temporal y no hasta el maxilar, porque el maxilar va mucho más adelante. ¿Por dónde pasa el eje de este primer momento de esta apertura? Va a pasar por el eje de la espina de Spix que vimos en la clase de planimetría y eje. Bien, vamos a simulación 3D a ver el primer momento de la apertura. Bien, ahí estamos en posición 0, en posición neutra, y vamos a ver cómo se va desplazando. Yo lo voy a poner en celeste de gusto a la superficie móvil, ¿sí?, cómo se va desplazando, trasladando hacia anterior, ¿sí?, el cóndilo maxilar. Hasta acá, hasta ahí, es la traslación sobre la cavidad glenoidea, ¿sí? Si acá me permitiera poner en línea punteada, veremos cómo desde acá va haciendo su trayectoria, su traslado hacia adelante, ¿sí? Bien. Y después el segundo momento es cuando el cóndilo del maxilar se coloca en posición bicondilia con el cóndilo del temporal. Ahora vamos a ver. Acuérdense que en este primer momento, ¿sí?, de apertura sería traslado, traslado, traslado sobre la cavidad glenoidea. Hasta ahí los meniscos se ven arrastrados hacia adelante, ¿sí?, y el eje de este movimiento
se ubica acá y en la parte interna, o sea, en la espina de Spix, ¿sí? Es el eje, ¿sí?, de movimiento del maxilar inferior en cuanto a toda la ATM. Acuérdense que el temporal, como les dije en un principio, no se moviliza. El ángulo inferior del maxilar en este entonces se dirige hacia atrás, hacia posterior. Fíjense cómo en un primer momento está ubicado en posición neutra y a medida que va generando la apertura, el ángulo inferior del maxilar se dirige hacia posterior y el cóndilo se dirige hacia anterior. O sea que la superficie móvil, si estamos hablando de reglas cóncavos convexos, ¿sí?, esto es un arreglo convexo cóncavo, porque la superficie convexa es la que se mueve sobre la superficie cóncava. Cuando la superficie articular de la superficie convexa va, supónganse en este caso, hacia anterior, el resto del hueso se moviliza hacia posterior. Siempre las superficies convexas realizan este tipo de movimiento, ¿sí? Bien, y el segundo momento de la apertura, ¿sí?, vamos a ver una rotación entre sí que en realidad algunos autores hablan de rotación y otros autores hablan de rodamiento, ¿sí? Yo, por las dudas, les voy a poner los dos, rotación y rodamiento. Para mí, particularmente, esto es porque lo saqué de libro, pero para mí es un rodamiento, porque la rotación, recuerden, si ustedes ven el capítulo de introducción a la artrocinemática, la rotación es una superficie fija, una móvil, y la móvil se mueve en un solo punto sobre la superficie fija, sobre un punto de la superficie fija. Ahora, el rodamiento son varios puntos de la superficie móvil con varios puntos de la superficie fija. Haría como este movimiento. En el caso de los cóndilos, para mí es un rodamiento, sinceramente, porque si nos ponemos a fijar ahora cuando vayamos a simulación 3D, varios puntos del cóndilo del maxilar van a tocar con varios puntos del cóndilo temporal, ¿sí? Así que lo dejo a criterio de ustedes y depende del profesor que tengan en la uni, nada, de ahí sacan conclusiones, ¿sí? Siempre recuerden que esto es un resumen y es una explicación en simulación 3D. Ustedes tienen que explayarse lo más que puedan y seguir también los apuntes de clase, ¿sí? Si no, después me van a echar la culpa a mí de, ay no, pero Euge dijo tal cosa en el video. Bueno, pero Euge no es profesora aún de ustedes. Sí, profesora virtual, eso sí. Bueno, chiquis, entonces, para mí es un rodamiento, ¿sí?, de los cóndilos maxilares sobre los cóndilos, ¿sí?, temporales, que dice que se lleva a cabo la articulación menisco-maxilar. Esto es una articulación en realidad que anatómicamente no está descrita porque es en realidad una articulación entre la inserción del cóndilo, ¿sí?, con el menisco. Por eso es que dice articulación menisco-maxilar. Bien, los cóndilos del maxilar, acá otra vez habla de una rotación, ¿sí?, sobre un eje transversal que pasa por el centro de la curvatura de los cóndilos. También a ese eje lo vimos en el capítulo de planimetría y eje. O sea que en un primer momento, este es el segundo, recuerden, me tengo que conseguir el touchpad porque el 2 es horrible. En un primer momento, acuérdense que el eje pasa por la espina de Spix y en el segundo momento, que vamos a ver ahora en simulación 3D, pasa por los dos cóndilos, ¿sí? Este movimiento es el que determina la apertura de la boca. O sea, el segundo movimiento de apertura ya es cuando la boca se puede abrir del todo, ¿sí? Bien. Entonces, este segundo movimiento, ahí va, sería cuando ya el cóndilo contacta con el otro cóndilo, o sea, el cóndilo del maxilar contacta con el cóndilo del temporal y la articulación se queda en posición bicondilia. Ese sería el segundo momento de apertura. Vamos de nuevo. Traslación y ahora sí viene el rodamiento. Para mí el rodamiento, fíjense que varios puntos del cóndilo del temporal, porque desliza desde acá, rueda, desde acá hacia acá, y varios puntos del cóndilo maxilar también se van a contactar con varios puntos del otro cóndilo temporal. Ahí, una rotación, para mí eso no es, pero bueno, depende, ya les digo, depende del profesor que tengan o el criterio de cada uno, ¿eh?
Así que bueno, y este último momento de la apertura ahí, en posición bicondilia, va a estar dado por un eje que atraviesa un cóndilo derecho y un cóndilo izquierdo, ¿sí? Va a estar atravesado por un eje de cóndilo a cóndilo, ¿sí? Bien. En cuanto al énfil o sensación final de movimiento, o sea, ¿quién me frena el movimiento de apertura en este caso? Vamos a ver que tiene un énfil intermedio o capsular, ¿sí? Y también se lo puede llamar énfil de tipo elástico. Bien, los ligamentos que me van a frenar este movimiento van a ser el ligamento esfenomaxilar o ligamento lateral interno, el estilomaxilar y el pterigomaxilar, o sea, los ligamentos accesorios, ¿sí? Los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular me van a frenar la apertura, ¿sí? Y levemente, y acá no está, ¿sí? Pero se lo puede también considerar, sería también el menisco, ¿sí? Los meniscos suelen frenar el movimiento máximo de apertura. Vamos con el cierre. El cierre yo directamente puse énfil acá. ¿Por qué? Porque el cierre es lo mismo que la apertura, nada más que la fase 2 de apertura es la fase 1 de cierre y la fase 1 de apertura es la fase 2 de cierre. ¿Qué significa esto? Lo mismo que apertura, nada más que en sentido inverso, ¿sí? En sentido contrario. Vamos a ver que el cierre, vamos a tomarlo desde el temporal. Fíjense cómo parte al revés, ¿no? De una posición bicondilia se produce un rodamiento entre el cóndilo del maxilar y el cóndilo del temporal. Primera etapa del cierre, rodamiento, y después una traslación hacia atrás. Se traslada hasta cerrar completa la boca el cóndilo del maxilar inferior sobre la cavidad glenoidea. Los ejes son los mismos. Nada más que, siempre acuérdense que en la fase bicondilia, tanto del cierre como de la apertura, ¿sí? El eje va a pasar por los dos cóndilos, y en la fase ya, cuando el cóndilo en el maxilar contacta con la cavidad glenoidea del temporal, el eje pasa por la espina de Spix, ¿sí? En cambio acá los énfils son diferentes. ¿Por qué? Porque acá en el cierre, el énfil hay dos tipos, el duro y el intermedio. Otra vez les vuelvo a repetir, hay videos sobre énfil en el introductorio de biomecánica, así que si alguno tiene duda o no entiende lo que estoy hablando en esta parte de la clase, se puede dirigir a ese introductorio de biomecánica a mirar el video de los énfil, ¿sí? Ahí está la clasificación y cómo actúa cada énfil, ¿sí? Bien, en este caso, ¿quién me frena el movimiento en cuanto a duro? Es un tope óseo por el máximo contacto entre el cóndilo del maxilar y la cavidad glenoidea del temporal. Y el intermedio está dado por el freno meniscal posterior, que es quien hace volver el menisco hacia atrás y por ende arrastra el cóndilo maxilar hacia atrás. Recuerden que en la primera clase hablamos de los frenos meniscales, dónde se insertaban y cómo actuaban. Arrastra hacia atrás el cóndilo del maxilar. Bien, en cuanto a duro tenemos otro énfil también, que son ¿quiénes? Los dientes. Cuando cerramos, ¿sí? Esperen mi letra horrible, que no tengo pulso con esto. Dientes, ¿sí? Los dientes se consideran otro tipo de tope óseo al momento de hablar también del choque óseo de la cavidad glenoidea con el maxilar. Ahí fíjense, ahí está en tope óseo máximo, contacto de los dientes del maxilar superior e inferior con el contacto máximo de la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal, del maxilar, perdón. Bien, antepulsión o propulsión. Este movimiento es la primera fase de apertura. O sea, todo el texto que vimos en primera fase de apertura, por donde pasaba el eje, ¿sí? Por la espina de Spix, todo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la antepulsión o propulsión es la proyección hacia adelante del maxilar inferior
pero sin descender el mentón, o sea, sin abrir la boca. Es la proyección hacia adelante, recuerden, ¿sí?, de los dientes inferiores sobre los superiores, pero sin abrir la boca. O sea que realiza una traslación, el cóndilo del maxilar sobre la cavidad glenoidea, sin descender el maxilar. ¿Qué tipo de Enfield tenemos acá? Intermedio o elástico, ¿sí? El intermedio va a estar dado por el ligamento capsular o cápsula. Recuerden que la cápsula se tensa, ¿sí?, en movimientos extremos. En este caso, en la antepulsión o propulsión, la cápsula se mantiene tensa más que nada en su parte posterior, ¿sí? Y los ligamentos laterales internos y externos y el freno meniscal posterior también está tenso en este movimiento. Vamos a ver acá una antepulsión. No, este tiene retracción. Vamos a ver si el macetero. Bien, ahí va. Bien, ¿vieron eso? Frena, ¿sí?, hacia adelante sin abrir la boca. Este movimiento me genera una traslación, ¿sí?, desde la cavidad glenoidea hacia la posición bicondilia. Pero acá no realiza ningún rodamiento porque el rodamiento se produce cuando se abre la boca. ¿Sí? En este caso no se produce un rodamiento, sino que simplemente se queda en posición bicondilia estático, sin rodar. Bien, este movimiento entonces acá, ustedes imagínense que estén los meniscos. ¿Cómo estaría tirando el freno meniscal posterior en su inserción acá en la cavidad glenoidea, ¿sí?, cuando el cóndilo está en esta posición? Bien, entonces este movimiento de protracción, ¿sí?, me va a dar a mí como una primera fase de apertura. Es exactamente lo mismo, es una traslación hacia adelante sobre la cavidad glenoidea fija. Y la retropulsión es la proyección del mentón hacia atrás, ¿sí?, que bloquea, lo dice acá, los cóndilos maxilares por detrás de las cavidades glenoideas temporales, ¿sí? En estos movimientos se producen sobre todo en la articulación meniscotemporal, que en realidad es el cóndilo del maxilar inferior con el menisco. El tipo de Enfield que tenemos acá es intermedio o elástico. La cápsula en su parte anterior, esta vez, ¿sí?, se va a tensar, y los ligamentos laterales. Bien, y acá voy a agregar que también hay un Enfield de tipo óseo. Es el choque máximo posterior entre el cóndilo del maxilar y la cavidad glenoidea del temporal. Si nos ponemos a observar acá, vamos a ir para atrás, una retracción. Acuérdense que los dientes inferiores se ubican por debajo de los superiores, ¿sí? Y bien, ahí tenemos, fíjense el movimiento inicial, cómo se arrastra por dentro de la cavidad glenoidea. Eso sería una propulsión. En realidad el movimiento está dado de la manera contraria, empieza en una propulsión o antepulsión para después terminar en una retracción o retroposición, ¿sí? Y ahí se traslada hacia atrás. Otra vez lo mismo, ¿sí? Bien. El eje de este movimiento también pasa por la espina de Spix. Y vamos a ver que acá la cápsula en su parte anterior va a estar tensa y va a haber un choque óseo acá, ¿sí?, entre el cóndilo y la parte más posterior de la cavidad glenoidea del temporal, que era lo que yo les agregué acá, aparte del intermedio y elástico. Bien, y acá tenemos un movimiento muy particular que es la lateralidad o diducción. Lamentablemente no tenemos simulación 3D en este caso, pero les encontré una imagen que es bastante visible y van a poder entenderlo bien. Yo sé que lo van a entender. Vamos a usar el marcador para ir resaltando. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? La lateralidad se produce en dos movimientos simultáneos, pero diferentes de ambos lados. ¿Qué significa esto? De un lado va a haber antepulsión, una posición bicondilia,
asociada a la retropulsión del lado opuesto, ¿sí? Bien, o posición cóndilo-glenoidea forzada, o sea, hay un Enfield, como hablamos recién de la retropulsión, ¿sí? Hay un Enfield de tipo óseo que va a estar contactando máximo el cóndilo del maxilar con la cavidad glenoidea. ¿Qué hace este movimiento? Lleva el mentón hacia la derecha o la izquierda, ¿sí? Mediante un eje de pivot vertical. Acuérdense el movimiento, el video de planimetría y ejes, cuando hablábamos de que había una zona de la ATM que hacía de pivot fijo, ¿sí? Y la otra zona era la móvil. En realidad, en este caso, las dos se mueven, pero quien más se mueve en realidad es la que hace la antepulsión, ¿sí? ¿Cuál es el lado de la antepulsión? Es el lado contrario para donde lateralizamos. O sea, si yo lateralizo, por ejemplo, hacia la derecha, de esta manera, ¿sí? La izquierda va a ser la antepulsión y la derecha va a ser la retropulsión, ¿sí? Va a ser la que va a tener el eje fijo, ¿sí? El cóndilo del mismo lado de la lateralidad, o sea, en este caso el derecho, ¿sí? Va a tener un eje que pivota sobre su lugar y el cóndilo opuesto avanza hacia el cóndilo temporal. O sea que uno está en posición bicondilia y la otra está en posición cóndilo-glenoidea. Vamos a ver primero esto. Esto es una deducción hacia la derecha, ¿sí? El lado, acá les voy a escribir, el lado izquierdo va a ser una antepulsión y el lado derecho va a ser una retropulsión. Del lado derecho es donde se va a encontrar el eje de pivot vertical, ¿sí? Acá va a estar el eje de pivot vertical. Acuérdense que este movimiento, ¿sí? Es un movimiento de tipo horizontal, ¿sí? En un plano horizontal con un eje vertical. Entonces, el cóndilo de este lado va a ser una antepulsión, se va a poner en posición bicondilia. Acá voy a poner la A de antepulsión. Y este maxilar izquierdo, ¿sí? En realidad el lado izquierdo de la ATM, va a realizar una retroposición, ¿sí? Y va a contactar máximo el cóndilo con la cavidad glenoidea del temporal, ¿sí? Bien. Bueno, antes de despedirme, casi me voy sin decirles el Enfield, ¿sí? El Enfield o sensación final de movimiento, en este caso va a ser intermedio o elástico. El ligamento capsular va a estar del lado contrario a la lateralidad, o sea, del lado derecho, si vamos al lado izquierdo, si vamos hacia la derecha, ¿sí? Va a tener una sensación final de movimiento capsular, o sea, al lado posterior de la cápsula se va a tensar en la antepulsión y los ligamentos laterales externos se van a estar tensando en el lado de la retropulsión, o sea, del mismo lado donde estamos lateralizando, ¿sí? Bien, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima clase. Estudien mucho y cualquier cosa saben dónde encontrarme. Mi Instagram es @teayudokinesio. Si les gustaron los videos, pueden darle like, compartirlo con sus faco amigos, suscribirse y comentar. Nos vemos en la próxima.